¿Alguna vez se han puesto a pensar en esa fuerza invisible que hace que todo funcione hoy en día? Es algo que está en todos lados, desde el celular que tenemos en la mano hasta las luces de una ciudad entera. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese mundo para entender, de una vez por todas, cómo funciona ese flujo invisible. Miren esta imagen. Son un montón de cables, algo que vemos en cualquier casa o edificio. Pero, a ver, ¿qué es lo que realmente viaja por ahí adentro? ¿Qué es esa magia que, al tocar un simple interruptor, enciende una luz o pone en marcha un motor? Esa es la gran pregunta que vamos a desvelar hoy. Y para encontrar la respuesta, tenemos que viajar a un lugar increíblemente pequeño. Nos vamos a ir al nivel de los átomos, porque es ahí, en el baile de unas partículas diminutas, donde se esconde todo el secreto de la electricidad. O sea, para que se entienda fácil, la electricidad no es más que un montón de electrones moviéndose de forma ordenada. Imaginen esto. Por un lado, tenemos un lugar con demasiados electrones, que es el polo negativo. Y por el otro, un lugar al que le faltan, el polo positivo. ¿Qué pasa? Los electrones se sienten atraídos por ese espacio vacío y ¡zas! Empiezan a moverse para allá. Ese movimiento, ese flujo, eso es la corriente eléctrica. Ahora, la pregunta es, ¿estos electrones pueden viajar por cualquier lado así como si nada? Pues no, para nada. Necesitan caminos especiales, como si fueran una especie de autopistas hechas a medida para ellos. Y claro, si esa autopista es buena o mala depende completamente del material. Básicamente hay tres tipos de carreteras. Primero los conductores, como el cobre. Estas son las superautopistas, vía libre para los electrones, pasan súper fácil. Luego están los aislantes, como el plástico o el vidrio. Estos son todo lo contrario. Son como un muro, una barrera que bloquea el paso por completo. Y por último, y acá viene lo interesante, están los semiconductores, como el silicio. Estos son como peajes inteligentes. Pueden abrir o cerrar el paso de la corriente a voluntad. Son la base de toda la electrónica moderna. Muy bien, ya tenemos los caminos. Ahora, ¿quién controla el tráfico en estas autopistas? Bueno, aquí entran en juego tres protagonistas, tres conceptos clave que lo controlan todo. La fuerza que empuja, la cantidad que pasa y, por supuesto, lo que se resiste a que pasen. El primero de todos es el voltaje. Pensemos que el voltaje es como la presión, es el empujón que pone todo en marcha. Es esa diferencia que vimos entre el polo positivo y el negativo la que genera esta fuerza. Sin voltaje, los electrones ni se moverían, y a esta fuerza la medimos en voltios. El segundo protagonista es la corriente. A ver, si el voltaje es la fuerza del empujón, la corriente es cuántos electrones están pasando de verdad por un punto en un segundo. Es como el caudal de un río. A mayor corriente, más electrones fluyendo, y esto lo medimos en amperios. Y para completar el trío llega la resistencia. Porque claro, ningún camino es perfecto. Todo material, por muy bueno que sea, se opone un poquito al paso de los electrones. Es como una fricción, un freno natural que encuentra la corriente. Y a esta oposición la medimos en ohmios. Y si todo esto suena un poco abstracto, no se preocupen, que hay una analogía que es perfecta, la de la manguera de agua. Imaginen, el voltaje es la presión con la que abrimos la llave de agua. La corriente es la cantidad de agua que sale, o sea, el caudal. ¿Y la resistencia? La resistencia es como si pisáramos la manguera con el pie. Estrechamos el paso y obviamente sale menos agua. Así de simple es como se relacionan estas tres fuerzas. Bueno, ya conocemos a nuestros tres protagonistas. Ahora vamos a ver la regla de oro, la ley que define exactamente cómo se llevan entre ellos. Y les aseguro que es una de las reglas más importantes y elegantes de toda la electrónica. Miren esta caricatura. A mí me encanta, porque lo explica todo sin palabras. Ahí está Volt, empujando con toda su alma. Del otro lado está Ohm, apretando el cable, resistiéndose con todas sus fuerzas. ¿Y cuál es el resultado de esa pelea? Pues Amp, la corriente que finalmente logra pasar. Y toda esta idea se resume en una fórmula súper simple y poderosa. La ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Esto que parece tan sencillo, nos dice algo fundamental. Si subimos el empuje, o sea el voltaje, la corriente va a ser mayor. Pero si aumentamos el freno, o sea la resistencia, vamos a necesitar mucho más empuje para lograr que pase la misma cantidad de corriente. Es la regla base de cualquier circuito. Y para los que no somos tan amigos de memorizar fórmulas, hay un truco buenísimo. El triángulo de la ley de Ohm. Es una ayuda visual genial. Solo hay que tapar con el dedo lo que queremos averiguar y las otras dos letras nos dicen qué hacer. ¿Queremos saber el voltaje? Tapamos la V y nos queda I al lado de R. O sea, se multiplican. ¿Queremos la corriente?
Tapamos la I y nos queda V sobre R. Es súper práctico. Ok, perfecto. Ya entendemos el flujo, los materiales, la fuerza, el freno. Pero, ¿de dónde sale ese empujón inicial? ¿De dónde sacamos el voltaje en la mayoría de los aparatos que usamos todos los días? Bueno, la respuesta en muchísimos casos es una fuente de corriente continua, o CC. A diferencia de la corriente que tenemos en los enchufes de casa, que va y viene, la corriente continua es mucho más simple. Siempre, pero siempre, fluye en la misma dirección. El polo positivo es siempre positivo y el negativo es siempre negativo. El ejemplo más claro es una pila o una batería. El flujo va en un solo sentido. Y punto. Y esto lo vemos a diario. Una simple pila AA, como la del control remoto, nos da un empujoncito de 1.5 voltios. Una batería de 9 voltios, típica de los detectores de humo, ya tiene más fuerza. Y ni hablar de la batería de un auto, que entrega unos 12 voltios. Todas son fuentes de corriente continua, cada una con el voltaje justo para lo que se necesita. Y con esto cerramos este repaso. Hemos visto la fuerza, que es el voltaje, el flujo, que es la corriente, y el freno, que es la resistencia. Piénsenlo por un segundo. 3 ideas tan sencillas que se relacionan con una simple fórmula son la base de absolutamente toda la tecnología que nos rodea. La pregunta que queda flotando es fascinante. ¿Cómo es posible que esta danza invisible de electrones, con reglas tan básicas, haya creado el mundo tan complejo en el que vivimos?